10 misterios de Loki que lo convierten en uno de los personajes más curiosos de One Piece. Número 1. El misterio de su nacimiento. Imaginen por un momento que nace un niño en la familia real de Elbaf, un lugar donde los gigantes son conocidos por su orgullo y su enorme fuerza. Ese niño debería haber sido recibido como un futuro príncipe, pero ocurrió exactamente lo contrario. Cuando Loki nació, su propia madre, Strid, quedó aterrorizada al ver sus ojos y llegó a considerarlo una criatura maldita. Poco después ordenó que lo llevaran al inframundo y que se hiciera creer que el niño había nacido muerto. Lo más extraño es que Loki ni siquiera había hecho nada para merecer semejante rechazo. Desde el primer momento de su vida fue tratado como si estuviera destinado a causar una desgracia. Y aquí aparece la primera gran pregunta, ¿por qué la familia real tenía tanto miedo de aquel niño? La respuesta parece estar relacionada con una profecía que existía incluso antes de su nacimiento. Su madre llegó a creer que Loki sería quien acabaría matando a Harald, su propio padre. Y cuanto más conocemos su pasado, más parece que Loki no nació siendo un monstruo, sino que fue convertido en el monstruo de la historia por quienes lo rodeaban. Número 2. ¿Loki realmente mató a su padre? Durante mucho tiempo, todo el BAF creyó que Loki era responsable de la muerte del rey Harald. La historia que conocíamos decía que el príncipe había asesinado a su propio padre para conseguir la legendaria fruta del diablo protegida por la familia real. Por eso Loki recibió el terrible título de príncipe maldito y terminó encadenado en el inframundo. Pero cuando Oda comenzó a mostrarnos lo ocurrido realmente, descubrimos que la historia era mucho más complicada. Harald estaba relacionado con los planes del gobierno mundial y terminó siendo manipulado por Imu. En medio de aquella tragedia, Loki terminó enfrentándose a su propio padre y fue él quien acabó con Harald. Sin embargo, eso no significa que Loki lo hiciera por simple ambición o por querer convertirse en rey. Los acontecimientos mostrados en el flashback cambiaron completamente la imagen que teníamos del personaje. Incluso Shanks y Scooper Gavan terminaron aceptando que la muerte de Harald debía quedar asociada públicamente a Loki. Así que el verdadero misterio no es solamente quién mató a Harald, sino porque Loki tuvo que cargar con toda la culpa de aquella tragedia. Número 3. El misterio de la profecía que lo convirtió en un príncipe maldito. Ahora viene una parte que parece sacada de un cuento oscuro. Antes incluso de que Loki naciera, existía una profecía que decía que algún día él mataría a su propio padre. Imaginen lo que significa crecer en un reino donde todos creen que tu nacimiento ya estaba escrito para traer una tragedia. Loki no tuvo la oportunidad de demostrar quién era antes de que los demás decidieran qué clase de persona sería. Su madre terminó convencida de que aquella profecía se cumpliría y eso influyó directamente en la manera en que trató a su propio hijo. Pero aquí aparece una pregunta enorme, ¿la profecía realmente predijo el futuro o fue utilizada para justificar el miedo que tenían hacia Loki? Porque, efectivamente, Loki terminó matando a Harald, aunque las circunstancias fueron completamente diferentes de lo que cualquiera podría haber imaginado. Eso hace que la profecía sea todavía más inquietante. ¿Simplemente predijo un acontecimiento que terminó ocurriendo? ¿O alguien conocía de antemano lo que iba a suceder y manipuló los acontecimientos para que se cumpliera? Oda todavía nos deja suficiente espacio para hacernos estas preguntas. Y por eso la profecía de Loki sigue siendo uno de los misterios más interesantes de todo el BAF. Número 4. ¿Qué tiene de especial el cuerpo de Loki? Desde que apareció por primera vez, Loki no parecía un gigante completamente normal. Su apariencia, sus ojos y algunos detalles de su diseño hicieron que muchos lectores comenzaran a preguntarse si había algo diferente en él. Y ahora sabemos que incluso desde su nacimiento había algo en su aspecto que provocó una reacción extrema por parte de su madre. Pero el misterio va todavía más lejos, porque Loki pertenece a la familia real de Elbaf y su sangre está relacionada con los gigantes antiguos. Además, durante su infancia ya mostraba características físicas que lo diferenciaban de otros personajes. Lo curioso es que Oda no parece haber colocado esos detalles simplemente porque sí. En One Piece, cuando un personaje recibe una característica física tan llamativa, normalmente existe alguna razón detrás. ¿Sus ojos tienen relación con su poder? ¿Su apariencia está conectada con su linaje? ¿O simplemente representa algo que todavía no comprendemos? Hasta que Oda explique completamente el origen de esas características, el aspecto de Loki seguirá siendo otra pieza del rompecabezas. Y cuanto más sabemos de él, más parece que su propio cuerpo guarda parte de la historia que todavía no conocemos. Número 5. El misterio de la legendaria fruta del diablo de Elbaf. Durante generaciones, Elbaf protegió una fruta del diablo extremadamente especial que estaba relacionada con la familia real. Y aquí es donde Loki vuelve a convertirse en una figura todavía más peligrosa. Loki terminó consumiendo esa fruta y consiguió un poder que ha sido presentado como algo extraordinario incluso dentro del mundo de One Piece. Lo interesante es que durante mucho tiempo ni siquiera conocíamos con claridad qué podía hacer exactamente. La fruta estaba rodeada de secretos y parecía formar parte de una tradición que los gigantes habían protegido durante generaciones.
Cuando finalmente conocemos más sobre su poder, queda claro que no estamos hablando de una fruta cualquiera. Su existencia podría estar relacionada con la importancia que el baf tiene dentro de la historia mundial. Y ahora tenemos otra pregunta: ¿por qué esa fruta era tan importante para la familia real? ¿Qué sabía Harald sobre ella? ¿Y por qué Loki fue capaz de utilizarla de una manera tan extraordinaria? Este misterio podría ser todavía más importante de lo que parece, porque una fruta relacionada con la historia de Elbaf puede terminar conectándose con los grandes secretos del mundo. Número 6. Ragnir y el misterio del arma que acompaña a Loki. Pero si hay algo que hace que la historia de Loki parezca todavía más legendaria, es Ragnir. Esta arma no parece ser simplemente un objeto que el príncipe lleva consigo para combatir. Ragnir está profundamente relacionada con la mitología y con el pasado de Elbaf, y su presencia alrededor de Loki hace que muchos se pregunten por qué precisamente él puede utilizarla. Lo curioso es que Loki no necesita presentarse como un guerrero cualquiera para generar miedo. Su nombre, su fruta, su linaje y ahora también Ragnir forman parte de una misma historia. Es como si todas las piezas hubieran estado esperando a reunirse en un solo personaje. Y cuando vemos a Loki sosteniendo esa arma, la sensación es completamente diferente a la que teníamos cuando estaba simplemente encadenado en el inframundo. Entonces aparece una pregunta que todavía resulta fascinante: ¿Ragnir eligió a Loki, o Loki consiguió dominarla por alguna razón que todavía desconocemos? Si Oda sigue desarrollando esta conexión, Ragnir podría terminar revelando información importante sobre el verdadero poder de Loki. Y eso convertiría al arma en mucho más que una simple herramienta de combate. Número 7. El misterio de su relación con Harald. Ahora imaginen a dos hermanos que crecieron juntos, pero que recibieron una educación completamente diferente. Harald esperaba que sus hijos protegieran el baf y algún día guiaran a su pueblo, mientras Loki crecía cargando con el rechazo y la etiqueta de príncipe maldito. Durante su infancia, Loki ya demostraba una personalidad muy complicada y tenía una relación conflictiva con Ayrudin. Incluso llegó a despreciarlo y a utilizar palabras muy crueles contra él. Sin embargo, cuando llegamos a los acontecimientos que rodearon la muerte de Harald, descubrimos algo mucho más profundo. Loki no parecía actuar simplemente por odio hacia su padre. De hecho, la situación relacionada con Harald terminó involucrando a Imu, al gobierno mundial y al futuro de todo el BAF. Eso cambia completamente nuestra perspectiva sobre aquella familia. Porque quizá Loki no estaba intentando destruir el BAF, sino impedir que algo mucho peor ocurriera. Y si eso es cierto, entonces el llamado príncipe maldito podría haber sido una de las personas que más sacrificios hizo para proteger su tierra. Número 8. ¿Por qué Shanks terminó involucrado en la historia de Loki? Aquí tenemos otro misterio enorme. Loki permaneció encadenado durante años en el inframundo, pero en algún momento Shanks llegó a Elbaf y terminó teniendo una relación directa con los acontecimientos que rodeaban al príncipe. Sabemos que Shanks llegó a capturar a Loki y que este permaneció encadenado durante años. Pero lo verdaderamente interesante es que Shanks también estuvo relacionado con la decisión de mantener en secreto parte de la verdad sobre Harald. ¿Por qué un pirata como Shanks estaría dispuesto a participar en algo así? ¿Qué sabía él sobre Loki? ¿Qué sabía sobre Harald? Y todavía más importante, ¿qué relación tiene todo esto con los secretos que Shanks conoce desde su época junto a G.O.A. de Roger? Oda lleva años presentando a Shanks como alguien que sabe mucho más de lo que dice. Por eso, cada vez que su historia se cruza con Loki, la situación se vuelve todavía más sospechosa. Puede que Shanks no haya sido simplemente un personaje secundario en el pasado de Loki, sino alguien que conocía una parte de la verdad que el resto de Elbaf ignoraba. Número 9. El misterio de por qué Loki conecta tan bien con Luffy. Y ahora llegamos a uno de los detalles más curiosos de todos. Cuando Luffy conoce a Loki, la relación entre ambos empieza de una manera bastante conflictiva, pero rápidamente aparece una conexión extraña entre los dos. Esto resulta curioso porque, en teoría, Loki debería tener motivos para desconfiar de alguien como Luffy. Sin embargo, ambos comparten algo fundamental, una enorme necesidad de libertad. Luffy quiere convertirse en el rey de los piratas porque considera que ese título representa la mayor libertad del mundo. Loki, por su parte, lleva años intentando liberarse de unas cadenas que literalmente lo mantienen atrapado en el inframundo. Y cuanto más conocemos sus historias, más parecidos empiezan a aparecer. Ambos fueron juzgados por otras personas antes de que pudieran demostrar quiénes eran realmente. Ambos tienen una relación complicada con figuras de autoridad y ambos parecen estar destinados a desafiar el orden establecido. Entonces la pregunta es inevitable: ¿Oda está preparando una alianza entre estos dos personajes para cambiar el destino de Elbaf? Si algo nos ha enseñado One Piece, es que las conexiones entre personajes aparentemente opuestos suelen esconder un significado mucho mayor. Número 10. El mayor misterio: ¿qué papel tendrá Loki en el final de One Piece? Y llegamos al último misterio, Nakamas, pero quizás sea el más importante de todos.
Durante mucho tiempo parecía que Loki iba a convertirse simplemente en otro enemigo de Luffy dentro del arco de Elbaf. Pero cuanto más conocemos su pasado, más difícil resulta verlo como un villano convencional. Es un príncipe rechazado desde su nacimiento, un personaje marcado por una profecía, alguien que cargó con la culpa de la muerte de Harald y que terminó encerrado durante años. Además, posee una fruta del diablo legendaria, está relacionado con Ragnir y tiene conexiones directas con acontecimientos que involucran a Harald, Shanks e Imo. Todo eso convierte a Loki en una pieza demasiado importante como para desaparecer después de Elbaf. Y aquí comienza la gran pregunta, ¿será enemigo de Luffy, aliado de los Sombrero de Paja o terminará desempeñando un papel completamente diferente? Incluso podría convertirse en una figura fundamental para el futuro de Elbaf. Porque si algo ha hecho Oda con Loki, ha sido convertir poco a poco al supuesto príncipe maldito en uno de los personajes más misteriosos de toda la saga final. Y ahora solo queda esperar para descubrir si Loki realmente estaba destinado a destruir Elbaf, o si, desde el principio, estaba destinado a salvarlo.